Buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días. ¿Cuántos son libres hoy? ¿Cuántos ya no tienen ese hall ahí? ¿Sí saben quién es hall? ¿Sí? Ahí subyugado, sino que ya lo erradicaron de adentro. Amén. ¿Calor? ¿Tienen calor? ¿Sí? Hoy no tengo tanto calor, por lo que no he predicado, pero espero mantenerme fresquita hoy. Y bueno, ¿cuántos fueron libres hoy? A ver, ¿quién es? A ver, ¿quién quiere contar de qué lo liberó el Señor? Pero no me dar una charla, sino solamente de qué. A ver, ¿quién quiere decir? ¿De miles? ¿De multitudes de cosas? ¿Alguien que quiera contar? Ahí en voz alta. Si sientes que no lo debes hablar, no lo digas, tranquila. No estás obligada. De niña, algo con la brujería y tu hermana, ¿sí? Y pensaba que era algo de niños, como un juego de niños, pero hoy el Señor le mostró que era una atadura y ella siente que el Señor le liberó. Amén. Y yo creo que el Señor está abriendo nuestra mente, como mi esposo les decía, poco a poco el Señor va a ir trayendo libertad a sus vidas. Amén. Y hoy ya dio un gran inicio, pero muy seguramente esta noche te vas a acordar de algo, mañana te vas a acordar de algo. De inmediato lo que debes hacer es orar. Amén. De inmediato orar para que esas ataduras se corten de tu vida, la religiosidad, todas esas cosas que son ataduras y que no te dejan avanzar. Y bueno, hoy les quiero hablar un tema muy especial que lo he titulado Mi primogenitura. ¿Cómo es? Mi primogenitura. Entonces dígale al que está a su lado, dígale, hoy voy a aprender sobre mi primogenitura. Míralo de frente y dile, hoy voy a aprender de mi primogenitura. Pero mírelo, ay. Hágale el favor y mírelo. Y mire al del otro lado. Dígale, hoy vamos a aprender cómo cuidar esa primogenitura. ¿Cuántos desean aprender sobre su primogenitura? Amén. Y bueno, hoy les quiero hablar del privilegio de servir a Dios. El privilegio de servir a Dios como líderes, como pastores, en nuestras casas, en nuestras familias, es un regalo que el Señor nos da y que muchos lo sabemos cuidar y otros no tanto. Como yo les he compartido a los que han estado todos los días, conocí del Señor en mi edad prejuvenil. Llegué a la iglesia y me enamoré del Señor. Mis papás no me apoyaban en nada de la iglesia. Ellos decían, nosotros somos católicos, apostólicos y romanos y usted me hace el favor. Y como yo era pequeñita, ellos me tenían así, pues obviamente era una niña. Sin embargo, el Señor empezó a sanar mi corazón, mis heridas en la iglesia, las veces que ellos me dejaban ir. Pero yo me enamoré apasionadamente por el Señor. Y recuerdo que hubo momentos donde eran mis papás, era el colegio, eran mis tíos y era un montón de gente mayor que yo y todos decían, ¿usted qué hace allá? Me hace el favor, no va. Los del colegio me hacían bullying, eran canzones, me ponían apodos por ser cristiana, por ir a una iglesia, porque yo me desprendí de tal forma de las cosas que veía en el colegio que a mí no me nacía participar de nada de lo que hacían allá.
no me motivaba, no me deslumbraba el mundo que ellos vivían, la música que escuchaban, si tomaban, si fumaban, porque ya estaban entrando en la etapa donde se creían grandes siendo niños y donde querían experimentar el mundo, y a mí no me estaba trayendo eso. Entonces ellos me molestaban, me ridiculizaban, y mi familia también. Recuerdo que mi tía me dijo: Esned, usted está entrando en una etapa de su vida. La tía que yo más admiraba, la tía que era mi ejemplo a seguir, y me dice un día en el garaje de la casa, me dice, me lleva a una consejería, digámoslo así, y me dice: Esned, usted está muy joven, usted es una niña que está creciendo, que se va a poner bonita, usted es para que tenga novios, usted es para que disfrute la vida, para que se enamore y tenga novios. Y siempre me hablaba de lo mismo, y novios, y me decía eso. Y yo, siento una niña, le digo: tía, es que yo ya me enamoré. Y ella me dice: ¿ya te enamoras? Ay, mi niña se enamoró, mi chinita, y no había contado nada. Y yo le dije: sí, tía, yo estoy enamorada. Y ella me dice: cuente, ¿de quién? Y le dije: estoy profundamente enamorada de Dios, de Jesús. Y usted imagínese una prejuvenil diciéndole eso a su tía, que le decía, y me movía los hombros y decía: usted es para que rumbee, para que baile, y me hacía así. La tía que me daba ejemplo, para que no, y me hacía así usted es para que goce la vida, para que tenga novios, para que no sé qué. Y cuando yo le digo que estoy enamorada de Dios, de Jesús, le cambia el rostro. Dice: usted verá cómo arruina su vida, cómo la arruina y cómo destruye lo que su mamá y su papá han hecho con tanto esfuerzo. Yo le dije: tía, ninguno de ustedes sabe la condición en la que yo estaba, y yo estoy muy feliz aquí en la iglesia donde estoy. No tenía muchas palabras para decirle, lo que le dije fue esto y ya, y se acabó. Pero tuve presiones por todo lado, momentos donde la gente me quería sacar de la iglesia. Yo no sé de dónde saqué fuerzas, no sé de dónde saqué carácter en esa edad, no sé cómo pude vencer tantas presiones y tentaciones, pero solo sé que el Señor hizo un milagro y me ayudó para permanecer y vencer a mis propios papás, entre comillas, porque nunca fui rebelde o algo de que a las malas, pero sí que aunque ellos me querían retener, permanecer firme. Y en Hebreos 12:16 les voy a ir enlazando esto que les estoy contando con parte de lo que vamos a hablar hoy. Dice, ayer leímos una parte de Hebreos, pero no les hablé de la última parte porque la iba a hablar hoy. Y dice en el capítulo 12, versículo 16 y 17, dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esaú no pudo recuperar su primogenitura. Ustedes recuerdan que ayer les hablé de este pasaje de levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, sanar el corazón, sanar las heridas y quitar la raíz de amargura que nos estorba para recibir la gracia, y dice que esa misma raíz puede contaminar a otros. Pero seguido a esto, o sea, unido a esto, a la sanidad, Dios, este pasaje empieza a hablar acerca de Esaú y dice que no sea que haya algún fornicario o profano entre vosotros que por una sola comida vendió su primogenitura. Y como ustedes sabrán, Esaú sí vendió su primogenitura por un plato de comida, por una necesidad básica de un momento. Él vendió
lo más importante, y usted va a entender por qué es tan importante el lugar que usted está ocupando hoy en su iglesia, en la tierra o aquí en este lugar. Y fornicario, cuando habla la Biblia y dice, y no sea que algún fornicario o profano como Esaú, dice la palabra. Asegúrense en la nueva versión, en la nueva traducción viviente en la Biblia, dice esta misma parte, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. Cuando habla de fornicario, uno puede decir, no, pero yo no estoy en pecado sexual de fornicación, o de pronto sí. Pero aquí cuando habla acerca de fornicario, como Esaú, sabes que quizás había una marca de inmoralidad en él que le estaba llevando a menospreciar su lugar por estar inclinado amando el pecado. Entonces ahí dice en la nueva traducción viviente, asegúrense de que ninguno sea inmoral. Y el Señor les estaba hablando y nos enseña a través de esta palabra, asegúrense, porque la inmoralidad, no voy a entrar en detalle en ese tema, ya mi esposo habló un poco en la liberación de eso, pero debemos asegurarnos que en nuestro interior corran pureza, corran ríos de agua viva y corra la santidad, porque dice que el Señor desechó a Esaú, y por eso dice que un fornicario como Esaú, porque quizás en el corazón de él Dios vio la marca de la inmoralidad. Y usted sabe qué es la inmoralidad, ¿verdad? ¿Cierto? La inmoralidad en los pensamientos, en la forma de hablar, de vivir, de ser, de actuar. Esa inmoralidad que nos aleja y nos distancia del Señor sí o sí. Porque aunque el Señor ama al pecador, aborrece ¿qué? El pecado. Y aunque el Señor nos ama, siempre habrá un abismo que nos distancia de Él y se llama pecado. Y hay una cruz que nos acerca como un puente. Me enseñaban a mí cuando llegué a la iglesia, ese puente es la cruz, que si te acercas a esa cruz y caminas sobre ella y te arrepientes, te puedes conectar y acercarte a Dios. Pero también el Señor habla aquí en la palabra y dice, y profano, y se refiere a Esaú como un profano. ¿Y sabes qué es profano? El profano dice que ama al mundo, que ama mucho este mundo, que reina y prevalece de tal manera que se olvida del cielo. ¿Sabes algo? Cuando uno está enamorado de este mundo, enamorado de las drogas, enamorado del adulterio, de la inmoralidad sexual, de la plata, de la riqueza. Soy feliz si tengo plata, soy triste si no la tengo. Algunos son tristes porque tienen plata pero perdieron otras cosas. Vivimos amargados si hay, si no hay, si hay sol, si hay lluvia. Vivimos aferrados como si este mundo fuera el todo de nosotros. Y nos olvidamos del cielo y creemos que esto de esta tierra es lo único que importa. Y hemos aprendido con mi esposo a servir al Señor entendiendo, queridos amigos, que esto se acaba. Esto se acaba, todo esto se queda, esto no es nada. Y esto, una ropa, una prenda no define quiénes somos. Y muchas personas están amargados porque no tienen todo lo que tiene otro. Están tristes, rabiosos, llenos de mal genio, porque dicen, no tengo, quisiera, no tengo plata, no tengo el carro, no tengo esto. ¿Sabes? Cuando yo llegué al Señor, no me importaba tener nada. Yo quería era tenerlo a Él.
quería tener a Jesús. Y hoy en día muchos quieren acercarse a Dios para que les dé todo. Y si no les da lo que quieren, se van. En Bogotá decimos se abren, open the page. y dejan botado todo. Porque no reciben. ¿Quién dijo que venir a la iglesia tenía que representar que Dios me dé todo? Todo lo que yo quiero, ¿sabes? El Señor sí lo hace. De hecho, nunca me imaginé yo a mi edad de prejuvenil que yo iba a estar predicando en una nación o en otra nación o en MSI Bogotá, Colombia o en cualquier lugar del mundo, ni por la mente. ¿Usted cree que yo dije en el 2022 voy a estar en MSI México, en PCI México predicando? No, ¿cierto? No, ni siquiera, no existía todavía. Pero el Señor en sus planes ya tenía algo. Y claro que me ha bendecido. Dios honra a los que le honran, ¿sabía? Dios honra a los que le honran, pero jamás en mi corazón he buscado mi honra y servir por eso. Jamás he servido al Señor por plata. Y me duele cuando la gente busca a Dios porque le supla necesidad y se va enojado porque no la recibió. Yo he visto un Dios que restauró mi vida, que me libró de la muerte, que me ha dado la comida, el sustento y la ropa, el vestuario, que sacó a mis padres de un mundo de alcoholismo, de orfandad, de divorcios, de tristeza, y los sacó de allá. Y por más duros que eran, aquí están sirviendo al Señor ahora. Yo he visto que Dios preparó un esposo para mí que yo no estaba buscando en ese momento y llegó. Y llegó mi esposo, llegaron 2 preciosos hijos y les cuento, aquí que no salga de PCI, queremos encargar una bebé. Y es este año, en serio, estamos orando que sea, ojalá sea una niña. Ayúdenos a orar, la oración de muchos puede. Pero yo no me imaginé que el Señor nos iba a dar 2 hermosos hijos. Un día los van a conocer y son tan apasionados que me quebranta el corazón. Yo veo a Sarita, veo a Israel, veo a los nietos del pastor que los conocí ayer, a los hijos de, ¿cómo se llama? De Beto. Y los vi ayer, creo que fue allá sirviendo y le digo, ¿ustedes qué hacen acá? Y estaban allá ayudando. Y a mí me conmueve mucho eso, porque yo recuerdo a mis hijos y yo digo, por ejemplo, Juan David, mi hijo mayor, hoy tiene un evento de jóvenes y se reunió con varios jóvenes organizando el evento y me ha tenido al tanto, creó imagen, hizo cosas, me está ayudando mientras estoy acá. Y yo le digo, Señor, gracias por mi recompensa. Nunca me imaginé que mis hijos fueran tan enamorados de Dios, pero siempre lo anhelé. Nunca me imaginé que mis hijos amaran tanto predicar, estar, ayunar, orar. No son perfectos, pero para mí ha sido mi recompensa. Nunca serví al Señor por mis bendiciones, pero el Señor sí se ha encargado de dármelas. Me falta mucho por mejorar, mucho por conquistar, pero sé que el Señor se ha encargado. Pero hoy les digo algo. No busques a Dios por lo que te da. No busques a Dios para que te dé, porque es que Él ya lo dio todo. Él lo dio todo en la cruz. Él lo que tenía que hacer, ya lo hizo. ¿Sí o no? Ya lo hizo. Ahora lo demás que estamos recibiendo se llama gracia y favor. Amén. Entonces nunca busques a Dios por lo que te da. Busca al Señor porque lo amas. Sirve porque lo amas, no para recibir. El Señor mismo se encargará un día de mirar tus argumentos a favor y bendecirte. Pero tus motivaciones deben ser correctas, humildes, sencillas y desinteresadas. Amén.
Y Esaú se enamoró de este mundo. Él creía que un plato de lentejas era el todo. Y él abandonó por una necesidad básica lo más importante. Se enamoró de esta tierra y soltó su propósito eterno. Porque se dedicó a suplir su necesidad básica de comer. Y dice que el profano se enamora de este mundo y se olvida del cielo. El profano, como es el caso de aquellos que se dejan llevar por la ambición, se encariñan con el dinero, con la riqueza, se entregan a la gula, se enredan en cualquier placer de este mundo, se deleitan y se envuelven en él. Permiten en sus pensamientos y no les importa el lugar que Dios les dio. Puede ser esto lo último, lo menos importante, servir a Dios. Y el reino espiritual y la vida en Cristo pasa a un 10º, 12º, 13º lugar. Eso es ser un profano. Y cuando el Señor habla aquí en su palabra y dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, se refiere a esto. ¿Qué perdió Esaú? Perdió su heredad. ¿Qué perdió? Su heredad. Y la heredad es tu herencia. Tu herencia. Y yo hubiera podido enamorarme de este mundo. Hubiera podido enamorarme del primer chico del colegio que me dijo que gustaba de mí. Hubiera podido dedicarme a la rumba y a lo que empezaron a hacer mis amigos. Hubiera en la universidad quizás también cedido a las tentaciones de este mundo. Tantas cosas que pude haber escogido. Hacerle caso a mi tía, hacerle caso a mis papás, hacerle caso a mis amigos, soltar mi vida. Pero yo tomé una decisión, solté lo que había en este mundo y dije, voy a amar a Jesús, sin saber que al tomar esa decisión estaba tomando mi herencia, mi heredad, mi primogenitura. Y sin saber tantos años atrás que Dios me iba a dar 2 hijos y uno en proyecto, que Dios me iba a dar mis 2 niños, ni por la mente. Yo veo padres luchando con sus hijos. Yo doy consejerías de padres que están en las edades de mis hijos o desde que empezaron los 12 años batallando porque ya sus hijos son terribles. Y me siento con esos padres a aconsejarles, a ayudarles, a orar, ministrar liberación, a enseñarles. Pero cuando yo reflexiono sobre mi vida, yo digo, Dios mío, yo no es que yo sea la supermamá. Pero ¿qué estoy viendo? Que mis hijos están recibiendo una herencia. Y fue la herencia de 25 años atrás, donde yo determiné caminar, soltarme. Y hoy mis hijos están recibiendo una heredad. Esa heredad yo no me la imaginaba, pero el Señor ya la tenía preparada. ¿Qué viene más adelante? No lo sé, pero sé que los planes de Dios para mi vida y para tu vida son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Amén. Eso dice la Escritura. Y la heredad, muchos dicen, no, es que a mí me importa es que me hereden el castillo de no sé qué, como acá hay castillos, ¿no? Aquí hay hartos, fuimos a un lugar donde hay... ¿Si es castillos o mansiones? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo fue? Palacio, el Palacio de Bellas Artes y que hay así. No, es que yo quiero heredar el carro, heredarle a mis hijos esto, plata, empresa, ropa de la mejor calidad. Y no es malo, nada de eso es malo. Escúchame bien.
Herédale porque yo le quiero heredar a mis hijos también su bendición. Pero la mejor herencia es la herencia del cielo, de lo espiritual y de lo eterno. Amén. Esa es la que debe prevalecer en el corazón de nuestros herederos, por encima de la plata, la casa, el carro, que también es importante si nos es posible hacerlo. Ahora, leamos Malaquías 1, del 1 al 14. ¿Cómo debemos servir o asumir nuestro llamado? Lo vamos a leer, ojalá tenga su Biblia abierta para que lo pueda entender. Le voy a dar un minuto para que busque Malaquías 1, desde el 1 en adelante. Quiero que la leamos juntos. ¿Listo? ¿Listo? Levante la mano si ya. Nunca han leído Malaquías. ¿Ya? Amén. Listo. Dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom, que es el mismo Esaú, cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. ¿Sabes qué ocurre acá? Es la misma historia de Esaú, pero las consecuencias de él haber aborrecido o preferido o profanado su heredad. Y aquí el Señor, la gente le dice: yo os he amado. Y el Señor les dice: y ustedes dicen: ¿en qué nos amaste? En signo de interrogación. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Y el Señor les dice: sí, y amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y Esaú dijo: no tenemos nada, nos hemos empobrecido, pero vamos a volver a hacerlo y vamos a crecer y vamos a hacer. Y dice el Señor: ustedes emprenderán y yo destruiré todo lo que emprendan. El Señor estaba enojado contra lo que hizo Esaú. El Señor desaprobó totalmente el menosprecio de Esaú por su propia necesidad. Él abandonó su heredad por un plato de lentejas. Y el Señor aquí dice: ellos edificarán y yo destruiré. Ellos llamarán, dice: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¿Te das cuenta cómo el Señor se indignó por el menosprecio de Esaú, por el corazón quizás de inmoralidad, y también por tener un corazón profano, enamorado y creyendo que el todo de su vida era un plato de comida? Y el Señor, y tú dices: pero ¿qué es un plato de lentejas? ¿Qué es una comida frente a una necesidad y soltarlo todo? Para Esaú era solo eso, un plato de comida para satisfacer su necesidad de hambre de ese momento. Pero para el Señor fue que Él menospreció la heredad que el Señor tenía preparada para Él. Él era el primogénito, el primero que había nacido entre esos dos. Entonces el Señor dijo: Él es el heredero de la mayor bendición. Y Esaú dijo: no me importa esa bendición, yo tengo hambre y quiero comer ya de esas lentejas que se ven tan ricas.
¿Y cuántas veces nosotros podemos, por satisfacer una necesidad de nuestro cuerpo, menospreciar la heredad que Dios nos ha dado? Satisfacer con un adulterio, satisfacer con una fornicación, satisfacer con un negocio que te da dinero pero te aparta de Dios. Un trabajo que te supuestamente re bueno, pero ya no tienes tiempo para Dios y te toca dejar abandonada tu célula, tu reunión, tu liderazgo. Ya no vienes a la iglesia, ya no puedes servir porque ahora trabajas mucho para satisfacer tus necesidades de ahora. Entonces ha pasado que oramos por la bendición sentimental de alguien, Dios trae el esposo, se casan y nunca más volvemos a ver esa pareja. Están dedicados a sus amores y está bien. Pero ¿por qué entonces reciben su bendición y sueltan su heredad? Hay otros que piden carro. Señor, danos un carro para servir en tu obra. Dios les da el carro, ya no vuelven a la iglesia los domingos. ¿Por qué? ¿Dónde estás? Paseando, pastor, aprovechando el carro. Ay, ¿puedes llevar a estos discípulos? No puedo, pastora, no voy a ir. ¿Puedes ayudarme a llevar unos discípulos? No puedo, pastora. ¿Nos vas a servir al Señor el domingo en Kids? Pastora, estoy de viaje. Run, en el carrito. Voy en el carrito. Soltó su heredad por satisfacer una necesidad del momento. Que quiero que todos ustedes tengan carro. Amén. Que anhelamos que ustedes sean prósperos, bendecidos y tengan su castillo si quiere, su mansión. Amén. Pero que su vida se le vuelva al todo eso y usted suelte su heredad por esas tonterías. Ahí sí es triste. Y ahí es cuando se indigna Dios, porque está soltando tu primogenitura. A quienes el trabajo que tanto oraron se les convirtió en un trabajo que es el todo, y soltaron todo su llamado por un trabajo, por la plata, y ahí es donde entramos en reversa con el Señor. Y bueno, sigamos. Más adelante dice, en el versículo 6, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Y el Señor sigue hablando a su pueblo y les dice: el hijo honra al padre. Y el Señor estaba aquí como celoso. ¿Sí saben qué es el celo de Dios? ¿Sí? ¿Lo conocen? El celo no los celos, sino el celo de Dios, como esa indignación. Y el Señor está ahí y el Señor dice: el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si pues yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su señor, ¿dónde está mi temor? Cuando tú tienes un llamado a servir al Señor y tenemos una primogenitura, yo solté, yo me desprendí, yo arranqué mi camino. Mis papás no habían arrancado conmigo, mi familia menos, pero yo arranqué mi camino y jamás he vuelto atrás, gracias a la misericordia de Dios. Pisé mi iglesia y no volví a pisar el mundo. Nunca más, nunca hice algo, no porque yo sea una dura, yo creo que fue misericordia. El Señor me guardó de tantas cosas, no lo permitió. Y el Señor no me permitió poner un pie en reversa, jamás. De volver a tocar cosas del mundo, de lo que hacían mis amigos. Yo nunca lo practiqué, me desentendí de todo eso y arranqué mi camino como así. No miraba hacia ellos, sino a lo que Dios había trazado para mí.
pero con un temor y un respeto al Señor, de no fallarle. ¿Cuántos son casados acá? Cuando tú eres casado, por ejemplo, se me perdió mi argolla. Pero cuando tú eres, no les puedo decir, mire mi argolla porque se me perdió. Pero cuando tú eres casado, tienes tu argolla que representa simbólicamente tu matrimonio, pero igual aunque no la tenga, yo sé a quién le pertenezco. Pero yo miro a mi esposo, 19 años de casados, en noviembre cumplimos 20. Y imagínense, ya 20 años de casados. ¡Wow! Y yo amo tanto a Hans que yo anhelo con mi corazón darle lo mejor de mí, no fallarle, y me equivoco. Y él se equivoca también, ¿sí? No solo yo, ni tampoco solo él. Nos equivocamos, pero cuando yo reflexiono, yo pienso, yo no le haría daño a mi esposo. Yo lo quiero amar, lo quiero proteger, lo quiero cuidar y jamás haría algo que lo pudiera herir, que lo pudiera robar su autoridad, que le robara sus sueños. Jamás, pienso y yo digo que Dios nos guarde siempre y mantenernos siempre en esa lealtad, porque en mi corazón lo amo con todo, con todas mis entrañas, yo creo. Cuando tú amas, tú no quieres fallarle ni herir a la persona que amas, ¿sí o no? Tú tienes tus hijos, ¿cuántos tienen hijos? ¿Sabes? Hay una canción que nos encanta y dice, Señor, yo quiero ser como tú. ¿La han escuchado? Porque Él quiere ser como yo. ¿Y sabes quién es Él? Nuestros hijos. Señor, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Yo amo a Juanda, a Sammy. Los amo con todo mi corazón. Y le pido al Señor, Señor, quiero ser como tú, porque los amo tanto a ellos que les quiero dejar las mejores semillas y nunca dañarlos. Son mi heredad. Cuando tú amas, tú quieres dar lo mejor y no fallar. ¿Sabes? Cuando tú amas a Dios es igual. Tú dices, yo no le voy a fallar, yo no voy a pecar, yo no voy a botar mi primogenitura por un plato de lentejas. Porque te amo, porque tú eres lo más importante para mí. Y ahí es cuando uno no esos que se la pasan fallando, yo no estoy aquí para juzgar, ni para condenar a nadie porque no soy quien. Pero sabes, el fallar y pecar y caer en el mundo es porque no estás enamorado de Cristo. Es porque fuiste a un encuentro, pero el encuentro no pasó por ti. ¿Qué necesitas que ocurra en tu vida? Que te enamores de Jesús, no de una religión, no de una iglesia, no de hablar cristiano, sino que te enamores de Él. Cuando tú te enamoras como amas a tu esposo o a tus hijos, lo amas a Él de una manera aún mayor, porque mis hijos lo saben. Y yo les he dicho, Juanda, te amo. Sammy, te amo con todo mi corazón. Hans sabe que lo amo profundamente, pero a ninguno amo más que al Señor. El Señor es mi primer amor y por el cual me desvivo cada día por ser mejor, sabiendo que soy imperfecta, pero que quiero agradarle a Él. Si tú no estás enamorado de Jesús, dile, Señor, transforma mi corazón, porque cuando tu corazón es transformado, tú ya no fallas. Sí, uno se equivoca porque aquí ustedes ven un ser imperfecto, pero que una persona esté en fornicación, en adulterio, emborrachándose, drogándose, teniendo a Cristo en su corazón, obvio que no. Amor, yo te amo. Tú sabes que te amo, esposa mía, esposo mío. Pero es que Él me gusta. Él me gusta por un ratico. Pero tú sabes que te amo. ¿Eso tiene sentido? No. Señor, yo te amo. Yo estoy profundamente enamorado. Heme aquí, envíame a mí, cuenta conmigo. Pero Señor, espera un momentico. Es que voy a pecar un ratico. Voy a satisfacer esta carne que es débil.
oh, mera carne, como dicen acá, mera carne, mera. ¿Cierto? No. El que ama por amor se va a guardar. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Amén. Entonces, si tú quieres asumir tu llamado, lo primero que debe venir a ti es temor y respeto por ese llamado, por esa heredad. Enamórate de Jesús para amar y respetar el lugar que el Señor te ha dado. Amén. Enamórate de Jesús. Y si necesitas ir a un encuentro, así seas líder, pero volviste atrás, pero retrocediste, pero no ha pasado el encuentro por ti, Jesús no está en tu corazón, no has nacido de nuevo, yo te aconsejo, busca, habla con tus líderes, con tus pastores, para que puedas acercarte y enamorarte del Señor. El Señor te va a recibir con los brazos abiertos. El Señor no quiere religiosos, el Señor quiere enamorados de Él. Amén. Amén. Lo siguiente que vas a encontrar más adelante dice, en ese mismo versículo dice, se me perdió. Y si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Porque el Señor sentía que su pueblo le había deshonrado, no le había dado el lugar que le correspondía. Y aquí es donde tú y yo debemos entender que el hijo honra a su padre con todo lo que hace. Yo tengo a mis papás son jóvenes, gracias a Dios, y mis papás se conservan, porque yo creo que Jesús los conserva jóvenes y se ven muy vitales. Y mi papi y mi mami son mis discípulos ahora, ¿sí sabían? Mi mamá es de mi equipo de 12, ¿cómo la ven? Mi hermana es de mi equipo de 12. Y mi papá y mi cuñado son del equipo de 12 de Heinz, ¿cómo la ven? Súper, ¿no? Y yo soy la pastora y vieran el respeto, la admiración de mis papás hacia mí y hacia mi esposo. Pero para mí mis padres son mi autoridad. Y yo con ellos soy papito, mamita, yo los llamo. A mi mami antes de venir me le hicieron una cirugía, alcancé a estar con ella 2 días de su cirugía en mi casa, ahora está en mi casa, la están cuidando ahí, está muy bien, está fortalecida, está perfecta. Y mi mamita, pero ustedes, yo la llamo todos los días, los honro, yo de lo que puedo yo les doy, les bendigo. Si ellos son mis padres, yo debo darles ¿qué? Honra. Y el Señor dice, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Todos decimos, Padre, 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 amado Padre, Papito Dios. Pero el Señor dice, si yo soy tu papá, ¿dónde está mi honra? Y honra es ese respeto y esa admiración y ese darlo todo por Él. Y más adelante, en el 6 y 7 dice, vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Preguntan, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es, perdón que se me perdió. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Es despreciable. Y el Señor les pregunta, ustedes me dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. ¿En qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Esa fue la respuesta que les dio el Señor a las preguntas de ellos. ¿En qué te hemos deshonrado, Dios? ¿En qué? En que han ofrecido sobre mi altar pan inmundo. ¿Y sabes qué significa eso? Cuando ponemos en el altar nuestras vidas, pero nuestras vidas están contaminadas con
el pecado, con lo inmoral, con idolatría del corazón, con un corazón fornicario, adúltero, infiel, con tantas cosas que a veces podemos permitir en nuestra vida y nadie saberlo, pero el Señor sí lo conoce. Y el Señor les dice, han traído pan inmundo al altar. Y también les dice, ¿y en qué te hemos deshonrado, Dios? Y Él les dice, en que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Y el Señor veía como muchos estaban despreciando la mesa del Señor. Estaban despreciando el lugar que Dios les había dado. Y hoy el Señor te está diciendo, ¿quieres tener tu primogenitura? Debes entender que la mesa de Dios, el servicio en la casa de Dios es un privilegio. ¿Cuántos pueden decir es un privilegio? ¿Sí? La mesa de Dios, servir en la casa de Dios es un privilegio. Y a la casa de Dios no se trae el pan inmundo, no se traen las migajas, no se traen las obras, no se trae lo inmundo. Y a la casa de Dios, y en la casa de Dios uno no empieza a decir, esa célula, no quiero, ese encuentro, o es eso que van a hacer, ay no. Hay reunión de 12, ay no, ay, qué pereza, otra vez intercesión. Cuando uno empieza a despreciar las cosas que se hacen en la casa de Dios, estamos deshonrando a Dios. Y tú y yo debemos entender que en la casa de Dios, lo que el Señor pide de nosotros es, demos lo mejor, sabiendo que es para Dios. Da lo mejor sabiendo que es para el Señor. Amén. Y recuerdo el niño que estaba con su papá, con su familia, y el papá le decía siempre, hijo, ¿por qué no me ayudas a lustrar mis botas? Y el niño le decía, pero ¿por qué yo tengo que lustrar tus botas? Porque, ¿sí sabe qué es lustrar? Aquí se usa la palabra lustrar. ¿Por qué tengo que lustrar tus botas? ¿Por qué tengo que estar? Y como que lo hacía, pero lo hacía de mal gusto. O sea, iba y lo hacía y como a regañadientes. Iba y lustraba las botas así. Días tras días pasaba lo mismo. Hijo, ayúdame a lustrar mis zapatos, mis botas. Bueno, lo hacía, pero lo hacía de mala gana. Un día van a la iglesia, un domingo. El niño entra a la zona teens, está ya recibiendo y él salen de la iglesia y el niño empieza sin que el papá le diga, toma las botas y las empieza a lustrar, pero ya no tenía cara de bravo, ni refunfuñón, ni estaba renegando, sino que estaba lustrando las botas de su papá y lo hacía con mucha alegría. Y el papá estaba como, ve, ¿qué le pasó a este? Y él era, y ilustraba y las brillaba y las estaba dejando como nunca las había dejado. Y el papá ya estaba como, ¿qué le pasó a este niño? Y él le dice, ¿y tú qué? Y ese cambio, wow, ¿y qué pasó acá? Y él le dice, no, es que hoy nos enseñaron en la iglesia que cuando hiciéramos algo, lo hiciéramos pensando que es para Jesús. Y hoy estoy viendo que estas botas son las de Jesús, como si fueran las de Él. Entonces les estoy dejando hermosas. Y su corazón cambió y empezó a lustrar las botas no de su papá, sino las ¿qué? De Jesús. ¿Las de quién? Las de Jesús. Y el padre se admira y dice, wow. Y sabes, muchas veces nosotros podemos hacer las cosas porque nos tocan, pero cuando tú miras para quién lo haces, tu corazón cambia. Entonces tú empiezas a mover esta silla para Jesús, ¿no? Traes el agua para Jesús. De hecho, aquí me ha alegrado mucho, todos los servidores son muy especiales, muy lindos. Se les siente que hacen todo para Jesús. Démosles un aplauso. Son muy especiales, son muy lindos. Me ha encantado verlos en sus corbatas. ¿Cómo es tu nombre? Juan.
Juan, y he visto a varios con los que hemos compartido, con las de protocolo, hemos orado, pero ha sido tan lindo verlos, pero se les nota que no es para nosotros, es para Jesús. Y felicito a esta iglesia, a muchos de los que sirven, se les siente que es para Jesús. Dense un aplauso. Y que ninguno se nos olvide que todo lo que hacemos es para Jesús. No es para nuestra honra, no es para nuestra fama, no es para nuestra gloria, no es para que nos reconozcan a nivel mundial, no es para eso, porque esta iglesia, lo diré las veces que sea necesario, la iglesia es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de un pastor, es la iglesia ¿de quién? De Cristo. Y servimos a Cristo. Y yo estoy sujeta a la iglesia Misión Carismática. Amo a mis pastores César y Claudia. Amo servir al Señor. Soy pastora con mi esposo, pero nosotros sabemos que todo lo que hacemos somos siervos, obreros de la iglesia que le pertenece única y exclusivamente a Jesús. Amén. Entonces, cuando tú sirvas, debes entender que el Señor no quiere que traigas el pan inmundo, que el Señor no quiere que menosprecies este lugar o el lugar de tu iglesia donde estás, sino que lo valores, lo respetes y des lo mejor. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y por último, leamos el capítulo 7 al 14, así rápidamente. Dice el Señor, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Le preguntan. ¿En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis en que te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová. Y el Señor les dice, vaya, hágale lo que usted me hace a mí, a su príncipe. Es como decirlo ahora en la actualidad, hágale lo que le hace a la iglesia, a su jefe. Allá a su jefe de la empresa, a su autoridad, vaya, hable mal o sirva de mal gusto o grite o enójese o mire mal a su jefe o trabaje por trabajar, haga las cosas de mala gana. Lo sacan a los 3 días, ¿sí o no? Y el Señor le dice, esto que me están haciendo a mí se lo harían a otros. Y Él les está enseñando cómo Él espera recibir lo mejor. Y dice, ahora pues en el versículo 9, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos, quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová, le decía a ese pueblo. Dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová. Y vosotros habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís, su alimento es despreciable. Y habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis y decís, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, o presentáis ofrenda de ello. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en sus rebaños promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque dice, yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en las naciones. ¿Sabes?
Este lugar es para, este lugar, y me refiero a Cristo y a la iglesia en la que estás, es el lugar más valioso. Amén. Y si ustedes se dan cuenta acá, el Señor está diciéndoles, su indignación fue porque Él dijo, yo soy gran rey, rey en las naciones, para que me den, teniendo lo mejor y me dan lo peor. Y el Señor les dice no. Y esa era su indignación. Teniendo lo mejor de su tiempo, me dan las obras de sus oraciones. Teniendo lo mejor de su tiempo y no pueden leer la Biblia porque se duermen, porque se cansan, porque trabajan mucho y están muy cansados, porque hacemos miles de actividades y ya no hay tiempo para Dios. Porque si les preguntamos Biblia y les pudiéramos preguntar versículos, algunos llevan meses sin leer la Biblia, nunca se han aprendido un versículo o se han aprendido uno. Entonces el Señor dice, tienen 24 horas y me dan las obras de su tiempo. Hay quienes oran en el metro, los que iban en el metro. Y no está mal orar en el metro, caminando, porque yo cuando Dios, Señor, me inquieta, yo empiezo a orar. Pero ¿por qué no tenemos tiempos de oración? ¿Por qué nos da pereza orar? ¿Por qué nos da pereza orar, leer la palabra? Porque yo sé que hay calor, yo sé que el calor da sueño, pero a veces allá en Bogotá pasa que uno ve a los señores y llegan y desde que se sientan están allá, desde el primer minuto ya está. Y el diablo les roba la palabra, pero es que se acaban de sentar y ya están roncando. ¿Por qué nos cuesta dar lo mejor? A veces llegan tarde a la reunión. No llego a la ofrenda porque es que no me gusta ofrendar. Damos las obras. No llego a la alabanza, desayuno, almuerzo, me levanto tarde y llego cuando alcance. Las obras. Hemos aprendido de nuestro pastor, tienes 24 horas de tu día. Ofréndale al Señor el 10% de tu día. ¿Cierto? ¿Y qué sería el 10% de tu día? 2 horas, 40 minutos, ofrende más, 3 horas. Donde te dedicas a amarlo, a estudiar tu palabra, su palabra, a ayunar, a descansar en Él. Salimos, nos levantamos tarde, salimos corriendo para el trabajo, para acá, hacemos aquí, predicamos, hacemos célula, corremos allí, así, de todo hacemos, pero lo último se llama Dios. Pero el Señor hoy va a cambiar eso, va a invertir nuestras prioridades y vamos a empezar a dar lo mejor en la casa de Dios. Amén. ¿Cuál es tu llamado? Tu llamado es entender que tienes una primogenitura, que tienes una heredad, que le vas a dar lo mejor al Señor y que vamos a predicar. ¿Predicar qué? No predicar, ven a la iglesia para que te vaya bien. Sí, le va a ir bien, claro que sí. Pero ven a la iglesia para que recibas la sanidad, el perdón y la salvación. Nuestro mensaje debe ser ese, nuestro llamado es predicar a Cristo crucificado, a Cristo resucitado y que nos da la oportunidad de ir a una salvación. Amén. Vamos a ponernos en pie para refrescarnos y para orar. ¿Y sabes algo? La vida nos va a ofrecer el plato de lentejas. La vida sí te va a ofrecer el plato de lentejas. Y muchas veces vamos a tener la necesidad de ese plato de lentejas. Y ahí estamos, plato de lentejas versus mi confianza en mi llamado, en el Señor, en lo que Él tiene para mí. A nosotros nos ofrecieron, vente de pastor a Estados Unidos, te pago,
Iban a la iglesia, pastores, no sé. Mira, Hans, pastor, si te vienes a mi iglesia con tu familia, te sostengo, te pago, me ayudas con jóvenes, te va a ir bien. No le plantean como esas visiones y uno dice, wow, ¿cierto? Y vas a ser el pastor de jóvenes. Y te plantean cosas y uno dice, pero es mi llamado, es verdad, pues camine, hágale. Pero nosotros sabemos dónde Dios nos plantó, y el día que Dios nos envíe, nos enviará a nuestro pastor. Pero jamás, y les cuento, nosotros no recibíamos salario de nada, y sí teníamos nuestras dificultades. Hans les compartió un poquito hoy, pero cuando viene el plato de lentejas y tú tienes una necesidad, ¿no te tambalean los pies? ¿Sí o no? Cuando viene el plato de lentejas y tú tienes hambre, tú, ¿qué hago? Mis hijos, una oportunidad. Pero ¿sabes? Muchas veces ha llegado a nosotros un plato de lentejas que nos pone versus nuestro llamado, nuestra fidelidad. Y en 25 años hemos dicho a muchos platos, no, gracias, pero no. Yo dependo de Él. Y si Él decide, Él lo hará. Él me enviará. Me refiero a Dios. Y el Señor le hablará al pastor César, le quiera. Pero nosotros no nos movemos por necesidad, nos movemos por fe. Amén. Y yo no solté mi llamado. No solté mi heredad siendo una niña inmadura. No la solté. Me apasioné, me enamoré. No amé ese mundo, amé al Señor. Y hoy te puedo contar que puedo disfrutar de un buen hogar. Puedo disfrutar de unos lindos hijos. Que yo digo, ¿de dónde salieron tan lindos? Pues obviamente de su mamá y de su papá, pues obvio. Pero yo digo, ¿de dónde salió tan lindo su carácter también? Solo Dios, que los ha guardado y los ha encaminado. Yo digo, es tu misericordia. Y veo a mis papás. En pandemia no los podíamos ver, y cuando me manda un video mi mami y mi papi en el culto, en la sala de la casa, danzaba, y mi mami me manda un video que lo tengo en mi Instagram, y él danza así, y estaba en la sala de su casa danzando. ¿Ustedes no creen que eso para mí es un regalo? Mi papá, que me decía, la saco de la iglesia y le parto las patas, me decía, me amenazaba así. Mi mami, de un carácter duro, fuerte, y tú la ves ahora como es, mi regalo. Mi hermanita, casada con un hombre de Dios. Mis dos sobrinas, tremendas, lindas, siervas de Dios. Eso se llama heredad. ¿Cómo no me voy a conmover? ¿Usted no cree que a mí me conmueve estar acá? Ay. Perdón. Claro que me conmueve. Desde el que entré el primer día me conmoví en el avión. No porque he tenido la oportunidad de ir a las naciones a predicar, pero llegar acá fue muy conmovedor. Por la historia, por Ivonne, por Miguel Ibero, cuando vi lo que Dios ha hecho. Pero lo más, yo decía, ¿quién soy yo para estar acá? ¿Quién soy? Nadie. Solo es gracia. ¿Que merezco? No. Yo soy la mejor. Ni Hans ni yo lo somos. Nos falta terreno por corregir, por aprender. Pero lo que más me alegra es que jamás menospreciaré su mesa. Y
Lo que Dios me dé me conmueve. El día que nos dieron el primer salario, uno dice, es de la mesa del Señor. No era mucho, pero era wow. Viene de tu mesa. Predicar acá es una responsabilidad y un privilegio. Predicar, enseñar, una consejería, una oración, mover una silla es un privilegio. Y ese es tu llamado. Tú hoy no sabes dónde vas a estar mañana. Quizás así como hoy estoy yo acá. Pero que Dios vea que estamos aquí. No somos dueños, somos siervos. Y Señor, amo esta heredad, la voy a cuidar, la voy a multiplicar, voy a servirte y voy a enseñar a muchos a seguirte. Amén. Que tu vida sea una inspiración para todos los que vienen y para tu familia. Amén. Levanta tus manos y dile eso al Señor. Señor, que mi vida sea una inspiración. Señor, yo quiero tener mi heredad. Y si quizás en algún momento, Señor, te di las obras, hoy estamos iniciando de nuevo para darte lo mejor. Levanta tus manos al cielo y dile, dame tu heredad, Señor, mi primogenitura. Dile, dame mi primogenitura. Dile, si en algún momento la menosprecié, si en algún momento la quise intercambiar, perdóname, Señor.